¿Cuándo evaluar? Generalmente hay tres momentos en el proceso de valoración. El primero, el diagnóstico, el cual se encarga de precisar las acciones que se deben emprender durante el proceso de valoración. El diagnóstico no puede restringirse solamente a determinar qué tanto sabe el estudiante. Uno de los propósitos que caracteriza el diagnóstico es también su capacidad de transformar realidades. En educación a distancia, el diagnóstico es determinante. Nos permite saber en qué contexto se encuentran nuestros estudiantes a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de tecnología y su correcto uso, entre otras cosas. Otro momento importante dentro de la evaluación es el proceso en sí mismo. Este se caracteriza por tener un carácter formativo, permite el acompañamiento de su desarrollo por parte del docente al estudiante en una comunicación constante y permanente que a su vez genera la posibilidad de tomar medidas de rectificación en el momento en el que se presenta alguna eventualidad o error. El momento de culminación del proceso o el momento final de la evaluación es otro de los momentos importantes dentro de la evaluación. Este se caracteriza por su carácter sumatorio. ¿Cómo evaluar? Va a depender en gran medida en qué nivel y qué modalidad nos desenvolvemos. Generalmente está vinculado a ese conjunto de actividades y técnicas que permite demostrar el desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante. En el caso de educación media, hablamos entonces de los tejidos temáticos, los cuales surgen de los principios éticos, los temas generadores que van a determinar cuáles van a ser los referentes teórico-prácticos que se deben impartir. A su vez, estos se acompañan de estrategias de enseñanza, de aprendizaje y evidentemente de evaluación, que en el caso de la educación a distancia se pueden también traducir en las guías instruccionales. Ya para educación inicial y educación primaria, el docente de estos niveles va a hacer mayor énfasis en su planificación, en la valoración cuantitativa del desempeño, del conocimiento, que se traduzca en un producto y en una actividad. Los elementos que generalmente se emplean en estas modalidades y estos niveles son los foros académicos, los wiki, las actividades con Edelin, los chats, los estudios de casos, sobre todo para los chicos más grandes. Y ya en términos generales, el portafolio. En este punto es importante también resaltar la importancia de este mecanismo, porque en medio de la circunstancia en la que se encuentra la educación venezolana, se ha convertido en una herramienta muy útil. ¿Con qué evaluar? En este punto también se refiere un poco a esas estrategias que se planifican dentro del proceso de educación a distancia. Sin embargo, nos queremos concentrar un poco en los instrumentos, que como sabemos son aquellos mecanismos que nos permiten registrar de manera organizada las evidencias del aprendizaje obtenido por el estudiante. Entre las más comunes, las listas de cotejo, las escalas de estimación, las rúbricas, las guías de observación, las matrices de registros. Estos últimos varían según la intención del docente. Acá valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles empleas en tu grado, en tu área? ¿Cuáles son esas que tú has utilizado hasta el momento en educación a distancia y virtual? Hay toda una gama de instrumentos que se pueden emplear. Consideraciones finales. La evaluación debe ser pertinente, adecuada, flexible, válida. Eso se traduce en que la evaluación tiene que ser coherente dentro de la planificación. Debe ser un encuentro permanente para la reflexión. Además, tiene que tomar en cuenta algunos elementos como la conectividad, el tiempo, el contexto, la exploración y la autenticidad.
La evaluación es perfectible. No existe una evaluación perfecta, pero sí, como todo proceso dialógico, se puede llegar poco a poco a perfeccionar lo que hacemos en materia de evaluación. Por último, recordemos que hoy, más que nunca, educar es tarea para campeones.